Hoy empezamos con lo que es sistema vestibular, ¿sí? Que un poco ya venimos hablando, algo tocamos las clases anteriores, ¿sí? Porque principalmente el sistema vestibular tiene alta implicancia en todo lo que es una de sus funciones principales, el equilibrio, ¿sí? Entonces se relaciona un poco con lo que venimos viendo en la clase anterior, que hablamos un poco de cerebelo, ¿sí? Y bueno, ahora venimos a anexar eso con ya el sistema vestibular propiamente dicho. A ver, esperen que creo que hay algún... Ya va, esperen que admito a sus compañeros, a todos. Ahí está. Bien, ahí volvemos. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de este sistema vestibular? Principalmente el equilibrio estático, sí, que es el que tenemos cuando, por ejemplo, o estamos en bipedestación o sentados, sí, es decir, cuando no hay movimiento, que ya lo vamos a ver más adelante, qué son, pero principalmente intervienen en lo que son el sáculo y el utrículo, ¿sí? Que son dos estructuras principalmente que se ubican en el oído interno. También otra de las funciones importantes de este sistema va a ser la detección de los movimientos de la cabeza, ya sea rotacionales, ¿sí? Que principalmente acá van a tomar mayor papel fundamental los conductos semicirculares, que seguramente ya también los escucharon hablar, también estructuras dentro de lo que es el oído interno. Y por otro lado, movimientos acerca de eh, aceleración y desaceleración en el sentido lineal, ¿sí? Y acá también tienen implicancia otra vez el utrículo y el sáculo, ¿sí? Ahí estamos. Bien. Si yo voy yendo y viniendo es porque los voy admitiendo a medida que se van conectando, ¿sí? Bien, y otra función fundamental que tiene el sistema vestibular es la de la estabilización de los ojos, ¿sí? Principalmente acá lo que permite que se relacione inclusive también con el equilibrio es la principal función de poder mantener la imagen que nosotros estamos viendo de forma estática en la retina, mientras nuestros ojos o nuestra cabeza presentan algún movimiento, ¿sí? Es lo que se conoce como el reflejo vestíbulo ocular, ¿sí? No sé si lo han escuchado hablar alguna vez, o el BOR, también lo pueden haber escuchado, que es esta función principal que tiene el sistema vestibular que permite fijar la imagen que nosotros estamos viendo a pesar de los movimientos que tengamos cefálicos o de los ojos en ese momento, ¿sí? Es decir, que nosotros no perdamos la imagen mientras estamos presentando algún movimiento, ¿sí? Vamos fuera. Y acá principalmente ya hay una mayor implicancia de diferentes estructuras, principalmente a nivel del oído interno los conductos semicirculares, pero también tienen implicancia lo que son los núcleos vestibulares, el fascículo longitudinal medial, que ya lo venimos también hablando en otras clases, y los núcleos oculares, ¿sí? Es decir, ya no es solamente oído interno, sino que ya tenemos implicancia de todo lo que es sistema nervioso central principalmente, ¿sí? Bien, ¿cuál es el principal receptor del sistema? Va a ser la célula ciliada, ¿sí? Que acá tenemos una imagen, un esquema, para que podamos figurarnos y entender cómo es este receptor, ¿sí? Principalmente vamos a ver que se compone de estos cilios, ¿sí? O estereocilios, que tienen diferente altura, ¿sí? Van como increciendo, y en una de los extremos hay uno de los estereocilios que tiene un nombre propio, que es el quinocilio, que es el más alto de todos, ¿sí? Esto va a ser importante que lo recuerden porque cuando se produzca la señal, ¿sí? O se despolarice la célula, estos estereocilios y principalmente el quinocilio tienen especial importancia. Ahora lo vamos a explicar, ¿sí? Estas son, bueno, los cilios, que son como los que van a ser los
primeros receptores, ¿sí? ¿De qué? De los movimientos que hayan principalmente a nivel cefálico. Tienen que permitir a alguien que entró. Permitir. Bien. Y luego la célula tiene conexión directa con la fibra nerviosa del nervio vestibular, ¿sí? Estas son las fibras nerviosas del nervio vestibular. Entonces, cuando se despolariza la célula, la señal va a pasar a través del nervio vestibular y así va a llegar a nivel central para que se pueda generar una respuesta adecuada, ¿sí? A grandes rasgos, ¿cómo sería la despolarización de la célula? Las células estas se encuentran en el órgano, principalmente en el oído interno, ¿sí? Y se encuentran recubiertas de un líquido que se llama endolinfa, que se encuentra suelto por ahí, por todo el oído interno, ¿sí? En todo lo que son los conductos semicirculares, utrículo y sáculo. Y cuando se produce algún movimiento principalmente de la cabeza, ¿sí? Nuestra, esa endolinfa se va a mover contrariamente, lo que va a generar a nivel de los estereocilios un movimiento justamente como un gradiente, como si estos fueran pelitos, se van a correr hacia un lado o hacia el otro dependiendo de hacia dónde sea el movimiento. Si el movimiento de la endolinfa hace que se muevan hacia el lado del quinocilio, ¿sí? O sinocilio, que es el más alto, eso va a permitir una despolarización, ¿sí? De la célula y va a permitir que haya una entrada de lo que son de entrada de potasio a nivel de la célula y esto va a generar una señal despolarizante, ¿sí? O sea, se va a despolarizar la célula. Por el contrario, si el movimiento se produce hacia el otro lado, contrario al quinocilio, se va a producir una hiperexcitación, entonces por el contrario la señal va a ser en menos, ¿sí? O sea, se va a disminuir la señal. Esto que va a generar que se aumente la liberación, si se despolariza la célula, de glutamato y si la señal esta, o sea, la célula esta está emitiendo señales continuamente, o sea, transmite señales de forma basal, lo cual es importante para que sepan o puedan imaginarse que si esto emite señales continuamente, puede ser que ante movimientos o emita señales de más o de menos, ¿sí? En tanto y en cuanto tengamos que cambiar la respuesta para mantener el equilibrio, ¿sí? Bien. Por otro lado, además de la célula, que es el principal receptor de todo el sistema vestibular, hablamos mucho de la importancia de lo que son los conductos semicirculares, ¿sí? Como hablamos, dijimos que se encuentran a nivel del oído interno, forman parte del oído interno, son 3 principalmente, y según la disposición espacial que tienen el nombre o reciben el nombre. Está el anterior, el posterior y el lateral u horizontal también lo pueden encontrar. Y principalmente están de forma perpendicular entre sí, que acá tenemos la imagen, ¿sí? Tenemos el anterior, el horizontal que se encuentra acá y el posterior, ¿sí? Se encuentran todos unidos a su vez a lo que es todo el oído interno, sí, que también está conformado por lo que dijimos, el utrículo, el sáculo, sí, y bueno, el conducto coclear, sí. Bien, esto también es importante que a nivel del utrículo y del sáculo se encuentran lo que son las máculas, perdón, que son estas unas estructuras que tienen como todo no es un líquido, sino como algo más, una sustancia más gelatinosa, donde se encuentran también las células que acabamos de nombrar. Y todo esto se considera, toda esta estructura del oído interno, el laberinto membranoso, ¿sí? Que se encuentra dentro de lo que es el laberinto óseo, ¿sí? Bien. Y por otro lado, dentro de también lo que es el oído interno, sepan que a nivel de lo que es
una estructura principal que se denomina cúpula, acá se encuentra todo lo que es el nervio, que es el que sale, sí, que es el que dijimos que es el nervio vestibular principalmente, el que lleva la señal. Acá se encuentra la cúpula y luego se encuentran los cilios, que son estos que venimos hablando, que principalmente son los que van a receptar los cambios de posición principalmente y van a poder transmitir la señal. Bien, ¿cuál es la función o la significación de este sistema principalmente? Ahí estamos. Es lo que decimos, detectar estos cambios posicionales o a nivel cefálico o inclusive de la postura, para que desde las células ciliadas, que dijimos que eran el primer receptor que detectan estos cambios, envíen señales a través de lo que es todo el nervio vestibular y de esta forma llegue a través de toda la vía al sistema nervioso central, para que en base a eso el sistema nervioso central pueda detectar estos cambios, tanto de velocidad, de dirección y de rotación de la cabeza principalmente, en todos los planos del espacio. Y esto influye principalmente en lo que después va a ser el equilibrio, ¿sí? Es toda esta información periférica que va a recibir de los cambios posicionales, ¿sí? Bien, y así se conforma lo que es la vía vestibular, que un poco hablamos la semana pasada cuando hablamos principalmente de cerebelo, y como vemos acá, justamente tiene especial implicancia todo lo que es el cerebelo. ¿Qué va a influir o qué estructuras principalmente van a participar de todo lo que es la vía? Principalmente los núcleos cerebelosos, ¿sí? Que habíamos hablado, el fastigio, el dentado, y van a venir desde todos los haces, ¿sí? Retículo, rubro y vestíbulo. El vestíbulo espinal principalmente es el que ahora estamos viendo, hacia lo que es el núcleo vestibular, que el núcleo vestibular se encuentra a nivel del tronco, ¿sí? En la unión bulbo-protuberancial, como lo vemos acá, y desde ahí van a transmitirse a todo lo que es ya más arriba, estructuras más arriba, que principalmente van a ser después principal implicancia en lo que es tálamo y sistema nervioso central, silla, corteza, ¿sí? Pero como vemos acá, la vía es bastante compleja y recibe la información desde lo que venimos diciendo, desde el oído interno, nervio vestibular, recibe información de todo lo que es el cerebelo y derivan en el núcleo vestibular luego, ¿sí? Que es a nivel del tronco del encéfalo. Entonces, como resumen de lo que venimos hablando hasta ahora, van a estar los receptores, ¿sí? Que se encuentran a nivel del oído interno. De allí las células van a poder despolarizarse y emitir una señal, ¿sí? Que se va a transmitir hacia lo que es el nervio vestibular, ¿sí? Que está como pegadito a la célula ciliada. De allí se van a dirigir a lo que son los núcleos vestibulares, que es lo que dijimos a nivel del tronco del encéfalo, ¿sí? Específicamente tronco bajo, porque es justo unión bulbo-protuberancial, y allí van a estar también o van a tener también implicancia los núcleos tanto reticulares y fastigios del cerebelo, ¿sí? Por otro lado, van a también tener implicancia y se va a recibir información de las vías vestíbulo-cerebelosa, el vestíbulo reticulares, vestíbulo oculomotoras. ¿Para qué sería todo esto? Para poder llevar a cabo las funciones que venimos diciendo, tanto de equilibrio y principalmente del BOR, ¿sí? Que habíamos dicho de este reflejo vestíbulo ocular, que tiene especial implicancia en lo que es la vía vestibular. Después, vestíbulos espinales, vestíbulo y retículo corticales, ¿sí? Bien, como ya también recién dijimos, hay una especial relación de este sistema casi que directamente con el cerebelo, ¿sí?
principalmente, como habíamos visto la semana pasada, el cerebelo tiene diferentes divisiones y estructuras internas, ¿sí? Específicamente, y cada una cumplen o tienen mayor relevancia para diferentes funciones. Específicamente en lo que es el sistema vestibular, lo que más nos va a importar o las estructuras que más están implicadas son las que corresponden al arquicerebelo, ¿sí? Si se acuerdan, en la clase pasada, en el taller, y un poco también lo vimos en habilidades, pero el cerebelo se dividía de forma filogenética, por así decirlo, y el arquicerebelo era el más antiguo y el que está comprendido por el flóculo nódulo, ¿sí? Que si se acuerdan era lo que estaba como abajito del cerebelo. Y principalmente ellos son los encargados de la función principalmente del equilibrio de nosotros cuando estamos en bipedestación o en sedestación, ¿sí? Y estas señales son las que acabamos de decir que vienen desde el oído interno, es decir, principalmente desde los conductos semicirculares cuando se despolariza la célula, ¿sí? Bien. ¿Cuándo se va a producir una pérdida del equilibrio? Principalmente cuando están afectados tanto o a nivel del cerebelo, específicamente el lóbulo flóculo nodular, ¿sí? O sea, el arquicerebelo, o también cuando existe un desequilibrio entre la recepción de señales de alguno de los oídos, ¿sí? Es decir, recuerden que nosotros tenemos dos oídos internos, ¿sí? Es decir, que estas estructuras están funcionando continuamente, ¿sí? De forma sinérgica o sincrónica, uno y el otro, para que nosotros podamos recibir información de los movimientos cefálicos de ambos oídos, ¿sí? Están continuamente enviando estas señales que nosotros decimos a nivel de las células ciliadas. Cuando se produce un desequilibrio entre esas señales que están en continuo trabajo, si hay un desequilibrio, el cerebro o a nivel del sistema nervioso central, lo que nosotros interpretamos es que hay un movimiento, ¿sí? El movimiento puede ser real o si hay alguna afección, ¿sí? Por ejemplo, en este caso a nivel del oído interno que nos genera un desequilibrio, es cuando el paciente percibe continuamente o percibe movimiento a pesar de que este no se esté produciendo específicamente, ¿sí? Y ahí hablamos de lo que conocemos más comúnmente como vértigo, ¿sí? Que si se acuerdan, es la sensación subjetiva, sin necesariamente que éste se produzca, de movimiento que nos va a referir el paciente, ¿sí? La sensación puede ser no solamente que le sienta que le giren las cosas alrededor, que muchas veces es lo más común que nos pueden referir, pero también se considera vértigo, por ejemplo, si te refiere que siente que tiene movimientos de aceleración y desaceleración, si siente que está en inclinación o que camina sobre algodones, pueden ser otros sinónimos de lo mismo, ¿sí? Del mismo síntoma. ¿Hasta acá me siguen más o menos? Esto sí, perfecto. Bien. Y ahora hablando un poquito más de lo que sería cómo evaluamos ¿sí? Al paciente a través de lo que es el sistema vestibular principalmente. Primero vamos a interrogar al paciente obviamente y esto que recién un poquito adelantaba yo, que es que uno de los síntomas o de las afecciones más comunes que nos hablan del sistema vestibular es, por ejemplo, la sensación de vértigo, ¿sí? Que es esta sensación subjetiva u objetiva de rotación o de movimiento sin necesariamente que éste se esté produciendo, ¿sí?
¿Qué es importante cuando evalúa al paciente con vértigo? Por un lado, evaluar si existe algún otro síntoma que nos pueda referir, ¿sí? Como esto de sensación de inestabilidad cuando camina, o desequilibrio, ¿sí? Es decir, o lateropulsión, es decir, que cuando camina siente que se inclina hacia un lado o hacia todos lados, también puede pasar, ¿sí? Por otro lado, es importante también tener en cuenta si el paciente, por ejemplo, hace cuánto presenta este síntoma, ¿sí? Y cómo empezó, ¿sí? Es decir, si nos dice que empezó de forma súbita o es algo que empezó y se quedó y es algo más de tipo progresivo o crónico inclusive, ¿sí? O es algo más de inicio agudo, ¿sí? Por otro lado, también es importante preguntar en el interrogatorio si detecta el paciente si hay algo que lo desencadena. Por ejemplo, a veces puede ser desencadenado por cambios posturales, ¿sí? Es decir, el paciente nos va a referir que, por ejemplo, se levanta a la mañana de la cama y siente o tiene síntomas de vértigo, ¿sí? O se desencadena, o si se va a agachar a atarse los cordones también lo puede sentir. Bien, o si, por ejemplo, lo asocia a otro desencadenante, como a veces puede ser algo farmacológico, o no tiene ningún tipo de relación ni gatillante que se detecte. Es decir, puede desencadenarse estando acostado, estando parado, sí, eso es indistinto, eso también nos va a ayudar, ¿sí? Bien. Bien, es importante saber que el paciente con vértigo, si está muy sintomático, va a estar con mucho malestar, sí, es bastante incapacitante el síntoma, entonces es importante poder, por ejemplo, si nosotros estamos en una situación de guardia o inclusive en el consultorio, poder determinar ciertas características para principalmente nosotros poder discriminar o dividir aguas si esto es de origen central, ¿sí? O puede ser de origen periférico. ¿Por qué les digo esto? Porque si relacionamos todo lo que venimos hablando desde el inicio de la clase, nosotros, dependiendo de dónde esté la afección, ¿sí? Podemos interpretar que esto puede ser de causa central, más arriba, ¿sí? Como dijimos hoy, o de causa periférica. Si es de causa periférica, interpretamos que la afección va a estar principalmente ¿dónde? A ver, alguno que me diga. Si se equivocan, no importa, ¿eh? Bueno, si yo considero que es vértigo de causa periférica, principalmente considero que la afección va a estar en el oído interno, ¿sí? Que es lo que venimos diciendo, ¿sí? Recuerden que recuerden la vía, ¿sí? O un poco esto que venimos hablando de cómo se transmite la señal, entonces dividiendo dividiendo aguas o a grandes rasgos, perdón, podemos decir que para que un paciente tenga vértigo, la afección puede estar a nivel de lo que es periférico, ¿sí? Principalmente va a haber un desequilibrio en esto que decimos de oídos internos, o una disfunción a nivel de oído interno, que después tendremos que averiguar por qué es la disfunción o cuál es la causa, ¿sí? O, por otro lado, la alteración puede estar a nivel central. Y eso es importante de poder caracterizar y dividir porque nos va a cambiar la conducta, ¿sí? Y también saber hace cuánto comenzó esto, porque si yo pienso que es algo, por ejemplo, un vértigo de causa central y es agudo, una de las principales causas puede ser algo vascular y en ese caso ya tendríamos que ser y actuar de forma rápida, ¿sí? Bien, perfecto. Bien, eh, esto que dijimos de poder
preguntarle dirigidamente al paciente si detecta que hay algo que lo agrava al síntoma o algo que inclusive lo desencadene, ¿sí? Principalmente lo que tenemos que saber es si esto se desencadena o se agrava con los movimientos cefálicos, ¿sí? Bien. Y por otro lado, también es importante interrogar porque todo lo que es principalmente vía vestibular o sistema vestibular, también tiene implicancia en todos los síntomas vegetativos, ¿sí? Es decir, si se asocia con náuseas, vómitos, palidez, sudoración, ¿sí? Esto también es importante porque a veces, además del vértigo, se puede producir todo un cortejo vegetativo que puede estar asociado, ¿sí? Que también forman parte del episodio en sí, del síndrome vestibular. Bien, y por otra parte, también, como dijimos, la disfunción vestibular puede tener implicancia o signos a nivel de los ojos, ¿sí? Principalmente, ¿qué necesitamos saber o ver principalmente? Es la existencia o no del nistagmus, ¿sí? Si se acuerdan, hablamos en otras clases de lo que es el nistagmus, ¿sí? Que es como este movimiento a nivel ocular, ¿sí? Que puede ser espontáneo o a la mirada, por ejemplo, extrema, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a evaluar? A través de los movimientos oculares de los ojos, ¿sí? Y a mirada primaria, ¿sí? Si es espontáneo, ya lo vamos a ver inclusive a mirada primaria. Y lo que tenemos que ver también es las características del nistagmus, ¿sí? Porque también diferentes características nos pueden orientar a saber o a poder sospechar que esto sea de causa central o periférica, ¿sí? Lo mismo que venimos diciendo antes. Saber que el nistagmus se compone de dos fases, ¿sí? Los ojos se mueven, tienen dos movimientos, ¿sí? Uno que es la fase rápida y otro que es la fase lenta, que es como de corrección de la rápida, ¿sí? Y saber que nosotros, o sea, la fase rápida es la que le va a dar el nombre hacia dónde bate ese nistagmus, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo que es un nistagmus a derecha, es porque la fase rápida, que es la que yo puedo percibir o puedo ver más nítidamente, es hacia dónde bate el ojo, principalmente, ¿sí? Y bueno, si hay una afectación de la respuesta oculovestibular, principalmente se va a manifestar con nistagmus, en este caso espontáneo, ¿sí? Otra de las cosas que me va a interesar de esto que les dije de las características del nistagmus es la dirección que tiene, ¿sí? Porque esto ya lo vimos también, pero el nistagmus puede ser horizontal, ¿sí? Es decir, que solo tiene una dirección, que puede ser horizontal o vertical, ¿sí? O a veces puede ser multidireccional, es decir, que el ojo tiene movimientos hacia diferentes lugares sin una única dirección. Y después está el nistagmus horizonto rotatorio, por ejemplo, que es como un poco más en resorte, podría decirse, ¿sí? Todas estas características son importantes porque, como dijimos, el vértigo de causa central versus periférica, el nistagmus, de causa central versus periférica, tienen diferentes características entre sí, ¿sí? Por ejemplo, un nistagmus vertical me orienta más, no quiere decir que es patognomónico, obviamente, sino que tengo que hacer una evaluación de todo el sistema vestibular completo para poder sindromatizar, pero el nistagmus vertical me orienta más a causa central, perdón. Y el nistagmus unidireccional, horizontal u horizonto rotatorio me orienta más a causa periférica, ¿sí? Por otra parte, el multidireccional también puede orientarnos más a descartar causa central, ¿sí? Bien.
Otra de las aristas que tengo que evaluar en un paciente con un síndrome vestibular o que sospecho de un síndrome vestibular es lo que dijimos, una de las funciones principales de este sistema es el equilibrio. Entonces, una de las pruebas principales es evaluar si existe alguna alteración del equilibrio. Para eso se usan este tipo de pruebas, que son las pruebas, una de las pruebas es la prueba de Romberg o signo de Romberg, que la vimos la semana pasada, que ¿alguno se acuerda cómo era para decirme? Era fácil. Si se acuerdan, lo hacíamos con el paciente de pie, con la cabeza erguida, mirando hacia el frente, los brazos hacia el costado del cuerpo, las piernas a nivel más o menos de los hombros, y se le pide al paciente que en esa posición, ¿sí?, en bipedestación, cierre los ojos y nosotros observamos por unos segundos si el paciente puede mantener o no esa postura, ¿sí? Lo normal en un paciente que no tiene alguna alteración, en este caso a nivel vestibular, es que el paciente pueda mantenerse en esa postura sin grandes alteraciones u oscilaciones, ¿sí? Si es positivo es porque existe o alguna inclinación o lateropulsión hacia alguno de los lados afectados, o inclusive a veces directamente no se puede mantener en bipedestación y tiene oscilaciones hacia diferentes lados, ¿sí?, de tipo más multidireccional, ¿sí? Bien, acá está el dibujito, sí, que este es el más conocido seguramente, ya lo han visto, que es lo que habíamos dicho en la clase pasada, sí, con el paciente de pie, le pedimos que cierre los ojos y ahí observamos cómo el paciente se puede mantener de pie, ¿sí? Por otro lado, esto también yo les había comentado que a veces se puede sensibilizar la prueba, ¿sí? Se habla de Romberg sensibilizado cuando se le pide que serían las mismas características, pero en este caso en vez de tener un pie al lado del otro, vamos a hacer que haga de tipo pan y queso, ¿sí? Es decir, un pie adelante del otro y que en esa postura cierre los ojos e intente mantener el equilibrio, ¿sí? Bien. Por sí sola es una prueba bastante inespecífica, ¿sí? Es decir, si tengo un Romberg alterado aislado, solo, no puedo orientarme a saber si esto es más de causa periférica o central, sino que tengo que tener el resto de los estudios y de los exámenes para poder orientarme, pero igualmente si hay alguna lateropulsión repetida hacia un mismo lado, nos puede orientar a lesiones de causa periférica en este caso, ¿sí? Por otro lado, como les digo, si bien aisladamente no es bastante inespecífica, sino que tengo que completar con el resto de la evaluación para poder formular un diagnóstico presuntivo de dónde podría estar la lesión. Sin embargo, generalmente en pacientes que tienen lesiones centrales, ¿sí?, principalmente a nivel de cerebelo, por ejemplo, el Romberg positivo va a ser mucho más oscilante, escandaloso, ¿sí? Esto que les digo, que el paciente va a tener movimientos hacia diferentes lugares, va a ser mucho más abrupta la alteración, ¿sí?, del equilibrio en ese caso, ¿sí? Pero como les digo, tengo que tener diferentes porotos, por así decirlo, para yo poder ir pensando en si esto, a medida que hago todo el examen físico, saber o poder interpretar si esto es de probable causa periférica o central, ¿sí? Bien. ¿Cuál es otra de las pruebas que podemos utilizar para evaluar el sistema vestibular? Es la prueba índice de Varani, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es, acá, bien, nos vamos a, el paciente sentado, le vamos a pedir que extienda los miembros superiores, ¿sí?, formando un ángulo de 90 con el tronco, y que estire los dedos índices hacia adelante,
¿sí? O a veces inclusive se le puede pedir que haga como si fuera pistolita, ¿sí? Pero que tenga los índices extendidos. Bien, nosotros o el examinador se va a colocar en igual posición, pero en espejo, ¿sí? Y le vamos a pedir al paciente que cierre los ojos, ¿sí? Lo normal es, en un paciente que tiene indemnidad del sistema vestibular, es que no haya grandes alteraciones del nivel al cual están los índices, pero si existe alguna alteración, podemos pensar en que hay algún desajuste, algún desequilibrio a nivel del sistema vestibular, ¿sí? Para que sea un déficit vestibular o que sea positivo, tiene que haber una desviación de los dedos del índice de más de 1 centímetro, en este caso si pensamos que es algo vestibular, hacia el lado afectado, ¿sí? Bien. Otra de las pruebas que podemos hacer, que estas ya no son estáticas como la de Romberg y la de Barani, sino que estas son dinámicas. Una es la marcha en el lugar, ¿sí? Le vamos a pedir al paciente que marche como si fuera en el lugar, ¿sí? Primero que lo haga con los ojos abiertos y luego que lo haga con los ojos cerrados. Lo mismo, en un paciente sin alteración de todo el sistema vestibular o del aparato vestibular, lo normal es que no haya alteraciones ni desviaciones mientras hace la marcha, pero si hay alguna rotación evidente, podemos interpretar que la rotación es hacia el lado afectado, ¿sí? Hacia el lado de la lesión. Bien, y acá es más o menos para que ustedes vean cómo se hace, ¿sí? También se puede llamar prueba de Utenberger, ¿sí? Pero es lo mismo, ¿sí? Es la marcha en el lugar, ¿sí? Bien, y otra de las pruebas dinámicas es la prueba de la marcha con ojos cerrados o marcha en estrella de Babinski-Weil, también la pueden conocer, que lo que vamos a pedirle al paciente es que camine 5 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia atrás, 5 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia atrás con el tiempo, con los ojos cerrados, y que lo repita varias veces, ¿sí? Lo normal es que lo mismo, no tengan grandes alteraciones ni desviaciones mientras hacen estos movimientos, pero en un paciente que tiene alteración del sistema vestibular, la marcha puede se puede tener desviaciones, ¿sí? Generalmente, si sospecho o si el déficit es de tipo vestibular, cuando el paciente camina hacia adelante y hacia atrás, se va a ir desviando siempre hacia el mismo lado. Entonces, por eso se llama prueba de Babinski-Weil, en marcha en estrella, de Babinski-Weil, porque si está afectado va a generar como si fuera una estrella, ¿sí? Es esto que decíamos. No sé si lo había dicho con ustedes, pero nosotros le pedimos al paciente que camine hacia adelante, hacia atrás, y si está afectado, va a ir siempre hacia el lado afectado. Entonces, si uno de los puntos hacia los cuales el paciente se desvía, se dice que se forma una figura como si fuera una estrella, ¿sí? Lo importante es entender que el paciente no va a terminar en el mismo lugar donde empezó, que sería lo más normal en un paciente sin ningún tipo de alteración, ¿sí? Bien, y un poco esto es lo que venimos hablando de que en un paciente con un síndrome vestibular, ¿qué sería un síndrome vestibular? Un paciente que tenga todas estas alteraciones que venimos hablando, ¿sí? Que tenga la presencia de nistagmus, de alteración del equilibrio, de la marcha, y bueno, en este caso, y la presencia de vértigo, por ejemplo, ¿no? Estos síntomas que nos va a referir. Bien, como dijimos también, es que nosotros sabemos que la vía sí tiene su parte más periférica y su parte central. Entonces, lo importante y lo que me va a dividir aguas en un primer momento es diferenciar entre si yo sospecho que esto es un síndrome vestibular de origen periférico o de origen central, es decir, dónde yo pienso que esté o no la lesión, ¿sí? Bien.
Si es periférico, lo dijimos, la lesión va a estar a nivel de lo que es el oído interno y del nervio vestibular, ¿sí? Si es central, ya a partir de los núcleos vestibulares y vías principalmente eferentes, ¿sí? Todo lo que es cerebelo, etc. ¿Sí? Bien. Bueno, acá un poco lo que venimos diciendo, ¿sí? Si es a nivel central, vamos a tener alteraciones tanto a nivel de los núcleos vestibulares, ¿sí? A nivel del tronco, del cerebelo, ¿sí? Principalmente del tronco a nivel de lo que es la unión bulbo-protuberancial, ¿sí? Y si es periférico, ya, como dijimos, la lesión va a estar más abajo, ¿sí? Y también saber que, esto es importante, a veces cuando en algunas patologías de afección a nivel periférica pueden asociarse con síntomas auditivos, ¿sí? Porque principalmente el nervio vestíbulo coclear, ¿sí? Puede tener afección de la parte auditiva, ¿sí? Bien. Bien. Entonces, ya para ir terminando, lo que es el síndrome vestibular periférico principalmente, además de las características clínicas que vamos a tener, ¿sí? Y de del interrogatorio que también se van a desprender, ¿sí? Por ejemplo, si un paciente refiere que los síntomas vestibulares o principalmente el vértigo se desencadenan ante los movimientos, por ejemplo, cefálicos, que tienen episodios de inicio súbito y que duran muy pocos segundos, ¿sí? Eso ya me puede orientar a que la causa puede ser de tipo más periférica, ¿sí? A nivel de lo que son los otolitos, ¿sí? A nivel del oído interno, u otras causas periféricas que también nos pueden causar síndromes vestibulares, eso me puede orientar a causa periférica. Si se suelen acompañar de síntomas auditivos, por ejemplo, hipoacusia, también me puede orientar a causa periférica, ¿sí? Por otro lado, la principal diferencia con el síndrome vestibular de origen central es que acá la clínica va a ser un poco más, esto que les decía, más disarmónica, ¿sí? El nistagmo va a tener algunas características específicas, como les acabo de decir, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un nistagmus vertical o multidireccional, ¿sí? La desviación, por ejemplo, de índices en las pruebas que dijimos va puede estar limitada solo a un brazo, ¿sí? Y generalmente otra cosa y otro signo de alarma que me tiene que orientar a que esto puede ser de causa central es que se asocie con otros síntomas de causa central, es decir, que tenga algún otro foco neurológico, ¿sí? Que se acompañe de otros síntomas como por ejemplo disartria, disfagia, dismetría, todo esto un poco de todos los síntomas que vimos en las clases pasadas, ¿sí? O que tenga síntomas o signos de tipo más piramidal, que tenga asociación de algún signo o foco sensitivo, ¿sí? O que yo sospeche que si la lesión está a nivel del tronco del encéfalo, tenga, por ejemplo, lo que se puede pensar como un síndrome alterno, ¿sí? Es decir, que tenga alteraciones ya sean motoras de un lado y sensitivas del otro, ¿sí? De un hemicuerpo y del otro. Todo eso son signos que me tienen que llamar la atención y son signos de alarma, ¿sí? Otra cosa también importante a tener en cuenta cuando sospecho que esto es de causa central es en el interrogatorio la presencia de factores de riesgo cardiovasculares, ¿sí? Esto es muy importante tener en cuenta.
¿sí? Edad avanzada, hipertenso, diabético, con mal control de salud o con mala adherencia al tratamiento, tabaquista, etcétera, ¿sí? Alguna cardiopatía o algún antecedente cardiológico asociado, es algo a tener en cuenta también. Y la presencia de algún signo o síntoma, por ejemplo, asociado como cefalea intensa de tipo occipital, que inicia de un momento a otro, ¿sí? Con todo este síntoma, con todo este cuadro vestibular, también me tiene que sonar como una bandera roja, ¿sí? Y en esos casos, si yo sospecho que esto puede ser de causa central, inmediatamente necesito hacer una neuroimagen, ¿sí? Que neuroimagen, dependiendo de las herramientas y de la disponibilidad de cada centro, pero lo que se prefiere en el agudo, si yo sospecho que esto es de causa central y agudo, es la resonancia, que es lo más sensible, por así decirlo, y específico para detectar lesiones agudas de tipo vascular, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Supongo que deben tener muchas, pero bueno, más o menos lo principal que quiero que se lleven de la evaluación, ¿sí? Y de, del interrogatorio, de todo lo que yo tengo que sacar de un paciente que viene con un síndrome vestibular, ¿sí? Es dividir aguas de si esto es de causa de sospecha periférica o central, ¿sí? Hasta acá los que tienen habilidades, ya si no hay dudas y demás, se pueden ir. Y los que tienen taller se van a quedar un poquito más, ¿sí? Si quieren, pueden quedarse. No sé si alguno tiene alguna otra reunión o algo. Yo me puedo quedar, profe, yo soy de habilidades, pero me quedo también así porque me sirve. Porque bueno, sí, profe, yo también me quedo. Bien, yo para que cortemos las habilidades clínicas acá, y si quieren salimos y volvemos